Te formaste en comunicación social en UBA y de ahí cómo llegaste al camino del libro. Y llegué, digamos, como llegan muchos, o podría empezar diciendo que llegué por el amor a los libros, pero también llegué, como se llega a este oficio, por el oficio primero. Y casi un poquito antes que a comunicación, te diría. Entonces, esos azares en la secundaria tenía que aprobar una materia que era mecanografía, pasé por las academias Pitman y todas esas torturas, que me dio una gran aptitud, que fue tipear con los 10 deditos de las manos. Entonces, a los 18 años, un conocido buscaba a alguien que trabajara con él en un taller gráfico, en un taller de composición, se llamaba en ese momento. Él volvía del exilio de trabajar en Barcelona como freelance para editoriales, con una Composer, una IBM Composer, que tenía una bochita que se cambiaba para poner la negrita o para cambiar la tipografía, que tenía una memoria de 8000 caracteres, y ahí en esa máquina tipeábamos las galeras de los libros con las que íbamos armando, y después muy artesanalmente cambiando las líneas donde había errores, etc. Empecé a trabajar tipeando, porque sabía tipear con los 10 dedos, empecé a trabajar en ese taller gráfico y aprendiendo todo sobre el libro en el trabajo mismo, en el día a día. Mientras tanto, estudié otra carrera, cambié a comunicación y fui creciendo en el taller, en el trabajo del libro. Llegaron las primeras Macintosh a la Argentina. Los que eran en ese momento mis jefes se compraron una 512, era más o menos más chiquita, no sé, tenía el tamaño de una máquina de pan de ahora, un disquete que tenía el programa y otro donde grababas, y así nos digitalizamos. Seguimos, digamos, aprendiendo todo el oficio, primero más que nada en un taller de composición, digamos, donde hacíamos toda la producción, las galeras, digamos, poner el libro en páginas, diagramar, etc. Es, Sí. es muy loco que esto que decís de la 512, en la historia del libro, digamos, es un momento temporal bastante corto, hace poco, relativamente poco, que está la computadora, digamos. Sí, eso ocurrió en 1988 en Argentina. Claro. Yo empecé a trabajar en el libro en 1986. Cumplí este año 34 años. Y eso pasó en el 88, exacto. Y también fue muy veloz con la evolución de los sistemas, digamos, a lo que se llegó, ¿no? En ese momento tampoco se podía hacer, ni pensar, ni imaginar muchas de las cosas que hoy, o hace 10 años, se hacen solo digitalmente, ¿no? Bueno, así llegué, fui haciendo los dos caminos en el medio. También abrió la carrera de edición, pero yo ya, digamos, todavía en ese momento ya tenía más oficio que carrera, ya llegó tarde para mí. Y después fuimos ampliando, digamos, también de la mano, si se quiere, de la tecnología, pero de la tecnología con el conocimiento del taller, de lo concreto, ¿no? Sobre los libros, o el trabajo de producción. En un momento yo empecé a corregir también, ¿no? Empecé a corregir porque estudiaba comunicación, porque leía mucho y porque en el trabajo de ingreso de correcciones aprendés, digamos, un montón de cosas, y empecé también a corregir, empezamos a incorporar distintas cosas en ese taller, que ya a esa altura era un taller cooperativo, en el que pasamos la crisis del 89 primero,
tuvo distintas evoluciones y bueno, yo seguí en sociedad con esa primera persona con la que empecé a trabajar hasta el 2001, hasta que, digamos, ya la crisis del 2001 nos obligó a disolver el taller y a irnos cada uno con una maquinita a su casa a arrancar un poco todo de nuevo con los clientes que quedaban remándola y remándolos todos, y bueno, y de ahí empezar a seguir de nuevo, ¿no? Ya después del 2001, digamos, al año siguiente también, y producto de la crisis del 2001, si querés, se empezaron a imprimir en Argentina algunos libros que antes se importaban. Entonces me llamaron de la que era entonces la distribuidora de Anagrama, Riverside, sí, para empezar a imprimir acá, después de lograr un acuerdo con Herralde. Los títulos que acá se vendían, porque era imposible, claro, vender un libro de Anagrama con el dólar de ese momento. Y así entró también en el mundo de la producción industrial, digamos, del libro. Siempre aprendiendo mucho de la mano de gente, digamos, que no solo quiere el oficio y los libros, sino muy generosa, digo, o sea, un colega que me presentó un imprentero, que me acompañó al taller de la encuadernación, y digamos, yo iba mucho a los talleres en esa época, iba al pie de máquina a ver las tapas, sigo yendo al pie de máquina de la encuadernación, es algo tal vez muy particular que hago yo, claro, y que no todos los talleres les gusta que hagas tampoco. Por la minuciosidad, por la microscopía del error, ¿eso porque no les gusta, decís, o por algo en especial? No lo entiendo, ¿por qué a los talleres no les gusta que vayas algunos? Digamos, lo digo por la experiencia, digamos, Sí. O sea, trabajo con un taller hace muchísimos años que siempre me recibió muy bien, y de hecho es un lugar donde también aprendí y aprendo mucho del proceso industrial y también de la gente, con la gente que trabaja ahí, la relación con la mayoría son varones. Y en ese caso, ninguna, y hasta siempre, digamos, es también una experiencia de intercambio de conversación. Me pasó que muchos otros no quisieran que fuera, la verdad que nunca lo entendí, porque eran reacciones como muy ilógicas, como si fuera a saber algo que no quisieran que veas, etcétera, cuando en realidad incluso en esa visita al taller, por lo menos en mi experiencia, y como en el proceso del libro, pueden pasar mil cosas, desde que se empiezan a tipear hoy un autor tipea, digamos, o escribe su libro hasta que salen el último ejemplar encuadernado, embolsado, pueden pasar muchísimas cosas. Y entonces no alcanzan los miles de ojos, ¿no? Siempre, digamos, me he encontrado en la encuadernación, siempre es una instancia más de control, he encontrado en la encuadernación un error que nació 5 pasos atrás, un error que se cometió en el paso anterior, o un error que estaba ocurriendo ahí, y que en todo caso le salva las papas, digamos, al encuadernador. Anécdotas miles, pero una, por ejemplo, estábamos encuadernando 2 libros del mismo formato, y se les habían cruzado 2 pliegos. O sea, había 32 páginas de un libro de Oster en un libro de Schlink, y viceversa. Porque Lucila, mientras espera y camina por el taller, va mirando y chusmea, y además porque le gusta a ver qué está por salir, y etcétera, hojeando, como tenían distinta tipografía, los 2 libros, aunque el mismo formato, y dije, oigan, acá se mezcló. Y nada, si no era tirar a la basura esos libros, que en ese momento era por ahí una edición que hoy suena ostentosa, de 4.000 ejemplares de cada tipo. Sí, sí. Tremendo. Pero es indispensable, porque yo tengo entendido que no es algo, lo hacen varios editores, pero el pie de imprenta, digo, para vos es indispensable entonces, una instancia. Yo creo que lo hacen
casi muy pocos hoy, y tiene una lógica, si querés, que es que cada proveedor es responsable de su trabajo. Creo que yo terminé haciendo algo muy particular, que es abarcando casi todos los pasos del proceso del libro, hasta, digamos, desde la producción, diagramación, corrección, producción editorial, digamos, hasta entregar los libros, y eso, en eso, digamos, y durante todos estos años, sobre todo del 2001 para acá, era un poco a la carta para la editorial, o sea, la editorial puede pedirme a mí el paso 2 o 3, el paso 5 o el paso 1, o todos, ¿no? Yo, digamos, todo terreno en ese sentido. Creo que por un lado es algo muy particular que, digamos, que algunas editoriales, digamos, valoran y estiman como una instancia, digamos, importante, y otros ya no, digamos, o los recursos no dan para todo eso, o el tiempo. Siempre es una instancia más donde cuidar un poquito más el libro. A mí me gusta mucho hablar de cuidar el libro, ¿no? Bueno, es una instancia más. No me siento tan importante como para decir indispensable, digamos, pero también es un espacio donde aprendes mucho, y si tenés la oportunidad de hacerlo, bueno. Y esto que decís de tu carácter multitasking, digamos, en la producción del libro, ¿qué te genera a vos como personalmente, a nivel incluso afectivo? ¿Qué es lo que te genera? Y qué, a la inversa, qué es lo que notás como que se profundiza en vos como algún gesto de dificultad o de algo por el estilo que no te guste, digamos? A ver, mencionas varios aspectos y todos creo que son importantes. Por un lado, para mí tener la perspectiva de todo el proceso del libro, creo que potencia, digamos, lo que puedo ofrecer en cada uno de ellos. O sea, saber que si querés una tapa así o asá, o estás pensando en este formato y en esta tipografía, en el paso siguiente vas a tener estas dificultades o estas ventajas, bueno, suma, digamos, porque le puedo, digamos, o sea, puedo hablar al editor, o al autor, o al encargado de producción de ese tema. No termina mi trabajo ahí, digamos, y después que se arreglen, ¿no? Estás diseñando un libro con una tipografía recontra light, pero lo vas a imprimir sobre un fondo así, o sea, ojo, ¿dónde lo vas a imprimir? ¿En qué sistema? ¿Cómo? Es cierto que hoy el desarrollo tecnológico, digamos, ya dejó atrás muchas de esas dificultades, pero era importante tenerlas en cuenta, o el papel o cómo vas a encuadernar, o etcétera. Entonces, por un lado, tener la perspectiva global, y no, digamos, el del libro es un gran trabajo en equipo, pero a la vez está muy segmentado, porque tal vez hay un encargado de producción o una encargada de producción que lleva todo el proceso, pero tal vez cada taller o cada persona que interviene en el proceso no sabe del otro, o no le preocupa del otro, o no lo conoce. Entonces, me parece que eso suma, digamos, que sumaría, yo digo siempre, y sin ánimo digamos, de meterle el dedito en la llaga a nadie, pero muchas veces después de corregir una traducción, le sugiero al editor o a la editora que le lleguen esas correcciones a la persona que tradujo, por ejemplo. Nada, yo aprendo de mis errores, o que no siempre son errores, incluso a veces son otra forma, ¿no? de decir, o mejor o peor, etc. Los autores, cuando corregís así, también sugiriendo, preguntando, digamos, las autoras tienen buena recepción de eso, siempre es algo, digamos, que sí está hecho con ese espíritu de estamos trabajando todos para que este libro sea lo más lindo posible y lo más cuidado posible. Ganamos todos. Claro. Por otra parte, sí, abarcar todas las, yendo a la otra parte de tu pregunta, abarcar tantas distintas instancias a veces es un poquito enloquecedor, o sea,
tenés como 20 ventanas abiertas, además de que al ser freelance tenés varios clientes que atender, y muchos pueden tener su urgencia al mismo tiempo. Digamos, estas son épocas muy particulares, pero bueno, tiene digamos, le sumás a la exigencia del freelance estas cosas. Por otro lado, a veces también tiene su lado positivo, o sea, porque no podés estar 10 horas del día corrigiendo u 8 horas del día corrigiendo continuamente. Entonces, me echar una actividad más intelectual con otra más productiva, con otra más de ir a los fierros al taller, bueno, tiene también su lado divertido. Y esto que decías, ponías en concreto el caso de Herralde, post-2001, y me acordaba, también me surgió acordarme de un caso bastante concreto que era en Anagrama, que durante el macrismo circulaba el libro de Mariana Enríquez, La hermana menor, la edición española, y casi el mismo ejemplo, porque circulaba la versión española que salía una fortuna, y después la imprimieron acá. Pero a lo que voy es, la pregunta venía con ese ejemplo de cómo en tu labor influye o cómo tenés que reinventarte en relación al carácter cíclico de las crisis económicas acá, porque me imagino que en la industria algunas cosas están dolarizadas y Sí. cómo es un trabajo mental más que nada, ¿cómo es? Es un gran, sí, es un trabajo mental para llevarte un poco más atrás, cuando yo empecé a estar a cargo de la producción de los libros, me despertaba en medio de la noche pensando en cómo habría salido una tapa, digamos, ¿no? Y por ahí me quedaba desvelada pensando en esa tapa y si había dado el color de Anagrama, por ejemplo, el amarillo de panorama de narrativas de Anagrama, y si iba a haber que repetirla, porque si no daba el amarillo yo se los mandaba a repetir. Y trabajaba con imprentas que se hacían cargo y lo repetían. Es un trabajo mental bajar un poco la ansiedad, la preocupación, la angustia, la neurosis que te pueden producir esas cosas, más la cintura que los argentinos a esta altura tenemos para adaptarnos a las crisis, que no porque sea, digamos, mucha cintura y muchas crisis, pues estás bien y decís, esto no pasa nada, por supuesto, ya, digamos, el tema de insumos en dólares en el rubro producción es un gran problema, digamos, porque cada vez que se produce un sacudón, no hay precios, no sabés, suben algunos costos, digamos, de manera, digamos, desorbitada, que no se pueden trasladar necesariamente al costo de ese trabajo o del libro. También por eso los libros hoy pasaron a ser algo relativamente caro. Yo tenía 20 años, claro. Lo más al alcance de cualquier joven para regalar a alguien era un libro o un disco, y hoy la verdad que según qué libro digamos, ya no es lo mismo. También está el problema de los insumos que sí se producen en Argentina, como el papel, pero que al ser commodities han tenido un aumento. Yo voy a buscar planillas de libros cuando me toca reimprimir, y por ahí hace varios años que no se reimprimen, y cuando veo lo que costaba el papel 3 años atrás, quiero poner a llorar. Eso también ha ido muy en contra de la industria local, ¿no? Y también había determinados agentes acumulan papel en momentos de crisis, ¿no? Hay como algo así, ¿no? Sí, el que tiene capacidad digamos, de ahorro, claro, comprar unas toneladas de papel que sabe que va a imprimir es cuidar el dinero, digamos, mucho más que probablemente tenerlo en dólares. Pero eso lo pueden hacer hoy solo los grandes grupos, las editoriales medianas
Ni siquiera hablemos de las pequeñas independientes, que creo que por otro lado son el gran mascarón de proa del sector editorial argentino, ¿no? Hoy los autores, las autoras las descubren las independientes, las editan con todos los esfuerzos y después Se la lleva. se la llevan los monopolios. Sí. Eh, Y te lo pregunto ya que lo traes a colación, pero por ahí, viste, vos imaginás que esto que decís que los autores los descubren las editoriales independientes y se los llevan las editoriales grandes, sin scouting casi, porque son autores normalmente que circulan ya, ejemplos hay muchísimos. Eso, vos qué crees, ¿hay una falla ahí en relación a ofrecimiento? Ni siquiera te digo económicamente, te digo, hay algo que no, porque un autor no puede continuar, imaginás. Creo que es un tema bastante complejo y del que muchísima gente puede hablar con más Claro. conocimiento de cerca que el mío, digamos, que es el de estar cerca de ciertos sectores, ver y no conocer detalles. Y que está desde lo que puede ofrecerle una editorial pequeña a una autora o autor para seguir en cuanto a proyección, adelantos, etcétera. A veces para una editorial independiente es un gran esfuerzo reimprimir un libro que se está agotando, pero para seguir, porque los recursos son finitos, digamos, y las crisis cíclicas, ¿no? Sí. No, digamos, digamos, sería antipático decir que, digamos, que un autor una autora que después de, digamos, triunfar, entre comillas, con una editorial independiente, se va sin que le importe nada, con billetera mata galán, sería muy antipático de mi parte, porque también las personas que escriben viven de su trabajo y escribir es un trabajo. Y ese tema no se puede dejar de lado. Sí. Entonces no puedo, digamos, opinar. Hay algo, una dinámica que se da y que todos más o menos la reconocen, y que muchas veces una editorial pequeña arriesga con un autor o autora novel o que casi no publicó, que publicó poco, que no es muy conocido, y la realidad es que eso ocurre muy poco con los grandes grupos que tendrían mucha más capacidad de decir, bueno, tomo este riesgo, ¿no? En los años 90, el grupo Perfil creó una editorial, Sí. que era Perfil Libros. Yo hice desde el taller en el que estaba, hicimos todos los libros que publicó Perfil Libros. Y claro, ahí no tenían detrás a alguien que les decía, les mostraba todo el día la tablita de Excel de cuál era el resultado, y etcétera, sino era, vamos a hacer una editorial, la editorial que más nos guste, con Perfil Libros. Claro, era posible porque tenía atrás un grupo con un proyecto que dijo, vamos a hacer esto, igual un día terminó, lo cerraron, quedó en la nada, publicaron 30, 40 títulos, Sí, me acuerdo de bellísimos. la antología el libro de Gandolfo, me acuerdo. Había Sí, uno antologías de autoras y autores argentinos, Pisón, bueno, muchísimas obras hermosas que todavía por ahí circulan, que queden. Pero quiero decir, ese riesgo que puede tomar un grupo con otro tipo de respaldo, que tiene un libro que ya sabe, un bestseller, o que ya sabe que va a vender y bancar otros, difícilmente lo tome hoy una editorial grande, ¿no? Y te quería preguntar, el último libro que salió de los que que salió de imprenta es el de Mauret, o salió algún otro ahora recientemente, porque algunas imprentas con los protocolos están un poco funcionando. ¿Salió alguno que hayas trabajado? El libro, la novela de Pablo Moret, la sacamos de imprenta antes de la cuarentena.
Salió, de hecho, estaba para distribuir en librerías en abril. Ese y uno de Cintia Ossic fueron de los últimos de Mar Dulce, con los que salimos. También el libro de Beuhart, de Adriana Hidalgo, que llegamos a sacarlo también de taller en fines de febrero, principios de marzo. Las editoriales con las que yo trabajo no retomaron la producción todavía en cuarentena. Los talleres chicos la retomaron bastante a pulmón, es difícil, digamos. Por un lado hay poco trabajo, o sea, un taller que tiene 30 empleados a los que tendría que mover, digamos, sin transporte público, etcétera, más el riesgo que implica, Sí. y los protocolos, etcétera. Hoy no tiene trabajo para tener a toda esa gente trabajando, laburando. Sé que las imprentas más integrales sí siguieron trabajando, incluso al principio bajo alguna otro atajo, digamos, ¿no? Pero está todo muy parado, las editoriales pusieron el pie en el freno y se está pensando en salir más bien en agosto, septiembre, incluso otra editorial universitaria, digamos, a la que asesoro, también está los libros terminados, y ahora sí pensando en salir con los libros físicos, también a partir de que abrieron las librerías, y que eso circula. De todas maneras, el volumen no es el mismo de antes. No, y tras que ya venía cascoteado el mercado editorial. Es durísimo, sin una política pública que apoye al libro y al sector editorial, que es algo que se está reclamando desde el sector hace mucho tiempo, y aunque hay proyectos, y hay un proyecto de ley del libro y del instituto, y ahí a las puertas no sale, sin políticas de respaldo va a ser muy difícil para el sector, digamos, para el mundo editorial argentino, que ha sido, digamos, no voy a decir nave insignia, pero más o menos en el mundo de la edición en castellano, ¿no? Sí. Necesitamos, el Estado hoy tiene mucho que atender, y hay urgencias, obviamente, prioridades, pero el libro argentino y todos los trabajadores del libro argentino necesitan que una política para el libro, una política pública para el libro. Bueno, Lucila, gracias. Hablamos una conversación integral sobre el trabajo, que fue, qué mejor que... Así que... Y sobre el trabajo con los libros, que la verdad que para mí es un privilegio poder trabajar cuidando libros.